Muy bien. Bueno, seguimos con la temática aquí del coaching para lo que son cuestiones de crecimiento personal. Estamos en la penúltima clase que es sobre autosanación y sobre longevidad. Lo he llamado ejercicios psíquicos para sanar nuestras propias dolencias. Bien, tenemos el título, sí, autosanación, clase 7. Bueno, verán que repito muchas veces muchos temas porque es hablar de lo mismo pero desde diferentes ángulos porque es muy importante eh, o sea, profundizar en todo esto, ¿sí? Y es importante tratar cada tema aunque está conectado con otros temas, ¿sí? Yo llamo aquí a esta cuestión, a este área, el factor biológico. Conocemos que el cuerpo sigue cuatro principios, los principios de cuatro elementos que responden al hecho de que el cuerpo es energía, que el cuerpo es agua, que el cuerpo son átomos, etcétera. Y tenemos el hecho de que la alimentación también es una parte esencial de ella. Por ejemplo, como decía hace un rato, los colores de los alimentos tienen mucho que ver respecto a la vibración del organismo, del cuerpo. La textura, el sabor, los nutrientes, los oligoelementos, los micronutrientes, o sea, todo desde proteínas, fibra, vitaminas, minerales, todo esto va a tener un componente que le da también a la mente un significado. O sea, las sensaciones que tenemos son un lenguaje para nuestro subconsciente, es una información que está recibiendo y es una especie de aprendizaje. Todo lo que nos ocurre en el exterior está dándole una información al subconsciente, desde el ejercicio que practicamos, lo que comemos, la luz que vemos, los objetos que vemos, los sonidos que escuchamos, todo ello está dando una información al subconsciente, la está programando, la está educando, ¿sí? Y esto puede ser a nivel consciente como puede ser a nivel subconsciente. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre sanación, siempre tenemos que remitirnos a los elementos de las leyes de Hammer, que es primero la mente, después el sistema nervioso y por último el órgano. ¿Okay? Entonces, en la mente están los elementos y vuelvo, tengo que repetirlo siempre, los aspectos emocionales, los aspectos de las convicciones que se tienen, que tiene que ver con todo el sistema de creencias, y después tiene que ver con las ideas o los pensamientos, porque ellos son los que producen la primera onda de vibración, ¿sí? En consecuencia, si queremos abordar una cuestión que tenga que ver con la longevidad del cuerpo, la salud del cuerpo, tenemos que remitirnos a entender que primero tenemos que conocer los aspectos de la mente y segundo tenemos que irnos al aspecto emocional y tercero el aspecto biológico, pero no a la inversa. Si bien lo podemos hacer a la inversa porque de cualquier manera a la mente se le está dando una información. No obstante, eso no es la raíz de las cosas. Por ejemplo, podemos decir que una pastilla, alguien toma una pastilla y dice esto me va a quitar el dolor de cabeza. En realidad la pastilla no tiene poder alguno en el cuerpo, ¿sí? La pastilla es un placebo, es un efecto que produce una sugestión, ¿sí? Entonces, hay un efecto placebo, ¿sí? Y hay un efecto nocebo, pero todo va a depender de la creencia que alguien tenga en ello. Jesús dijo, no lo que entra contamina, sino lo que sale, porque tenemos la idea de que hay cosas en el exterior que dañan el cuerpo, pero solamente dañan el cuerpo porque hay una creencia firme, sólida, de que puede dañar el cuerpo. De otra manera no podría dañar el cuerpo. Por eso una parte de la Biblia dice, aunque os pique, o que os muerda serpiente, os pique escorpión, nada os hará daño. Entonces esto es, ¿qué es lo que quiere dar a entender? Que cuando una persona entiende cómo funciona el infinito inteligente, que entiende cómo funciona la realidad, la percepción de la proyección, llega al sentido de la comprensión de que en realidad todas las cosas que están en el exterior son ilusorias, no son reales. Y es lo que la mente determine lo que puede realmente ser algo.
con todo, no es tan sencillo que uno diga, ah, bueno, si hay algo en el exterior que me pueda agredir, yo no creo que sea así. Entonces dejas que te pique un escorpión, pero después resulta que caes grave en cama o mueres. Entonces alguien diría, bueno, no estaba convencido de eso. Estaba convencido o se lo puede repetir y tratar de convencerse en un nivel consciente, pero eso no quiere decir que en un nivel subconsciente esté convencido de ello. Entonces, como hay un tramo enorme que hay que puentear entre que uno diga, sí, yo creo que es así, hasta el hecho de que estés realmente convencido en un nivel también subconsciente, hay un puente enorme. Es mucho más fácil empezar con cosas más prácticas. Sí, son el principio del universo. Empieza por cuestiones de gasto de energía más simples. Entre conseguir una cosa y otra, siempre va a buscar el camino más fácil. No va a realizar un gasto de energía enorme para algo que es práctico y sencillo. Lo mismo aquí. Es mucho más fácil creerte que te comes una manzana y te produce un cambio, te alcaliniza el cuerpo, te va a ayudar a dormir mejor, o una agua de lechuga te ayuda a dormir mejor, al hecho de decir, esto no es real, esto no es real, esto no es real. Bien, no tiene que ser más importante lo uno que lo otro. Bien, uno puede adiestrar la mente y educarse para saber dormir de forma más placentera, o puede más sencillamente coger, picar manzana o hacerse un agua de lechuga o una infusión de, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Eh, ay, ¿cómo se llama? Valeriana, Pues caléndula, sí, puede ser valeriana también, pero hay una hierbabuena. hierbabuena, mentapolé, bueno, hay otra, pero ahora mismo no me acuerdo. Y de esta manera consigues dormirte más fácil, ¿sí? Pues claro, van a influir en el sueño. Lo mismo por la mañana, te puedes comer una naranja, va a depender, va a influir mucho en tu estado de ánimo. ¿Pero por qué? Porque ya hay una programación inconsciente que viene de mucho atrás y que hay un significado para la mente del color de la naranja, del sabor de la naranja y de la forma de la naranja. Entonces, ¿qué es más fácil? Darle al cerebro lo que él ya tiene programado, o sea, o lo que tiene para responder, o tratar uno de sugestionarse a sí mismo y decir por la mañana, hoy va a ser un día excelente. Entonces, aquí es donde está la cuestión de que no hay que descartar ninguno de los caminos de desarrollo de crecimiento. Por esa razón, es tan positivo tener una buena alimentación como tener una mente sana. Es lógico, en el nivel de la realidad, lo único que es real es tener la mente sana, porque tú puedes tener tu cuerpo sano si tienes la mente sana. Pero utilizar los arquetipos de los alimentos va a facilitar mucho el trabajo porque la mente no está preparada para que se haga un puenteo tan grande o sea, se haga un salto tan grande entre un principio y otro. Entonces aquí es la cuestión de si tú quieres coger y cargar algo con todo tu cuerpo, pues claro que lo puedes hacer. O puedes utilizar una palanca y levantarlo con la palanca. Entonces aquí la palanca es que a veces es complementario, no debe ser lo único, pero es complementario. El hecho de hacer ejercicio, de salir a nadar, de tomar aire fresco, de tomar sol y de comer bien. Porque todo esto siempre va a depender, o sea, va a facilitar muchas cuestiones que la mente realiza y uno la complementa con los ejercicios de la mente. Entonces, por eso siempre considero que es importante que se entienda que no es que sea importante los factores exteriores del cuerpo, sino que ya están programados en la mente. Entonces le facilita a uno a la mente muchas cosas cuando simplemente le sigue el juego de lo que ya está programado en su mente y no por ello deja de comprender que en realidad nada de eso es relevante. De hecho, hay personas que cada vez se están acostumbrando, y hay sociedades que cada vez se están acostumbrando grupos a ni siquiera tienen necesidad de estar comiendo. Cada vez hay grupos que han ido sustituyendo alimentos de animales o alimentos vegetales, otros que cogen esos alimentos vegetales y ni siquiera los cocinan, hay otros que ya ni siquiera usan esos alimentos, sino que viven, solamente beben líquidos, hay otros que simplemente miran al sol unos minutos por la mañana y otros minutos por la tarde, cuando sale y cuando se pone. Y alguien diría, están locos, pero en realidad es una progresión que está relacionada más con la mente.
y tiene una respuesta en el cuerpo, pero no puede simplemente pegar un salto y pretender hacerlos, como alguien que nunca ha ayunado en su vida y quiere pegarse un ayuno de 3 días, muy posiblemente va a tener un problema de salud, o alguien que está acostumbrado a comer carnes y quiere hacerse vegetariano de la noche a la mañana. Entonces, ese proceso es necesario llevarlo a cabo por medio de la mente, por medio de la conciencia y del conocimiento de lo que se está haciendo. Cómo el cuerpo se alimenta solamente de agua, cómo el cuerpo se puede alimentar solamente de luz solar que entra a través de los ojos. O sea, si lo haces a lo loco, pues a lo mejor funciona y todo, pero si lo haces con conciencia y has ido progresivamente con los años llegando a ese nivel, entonces vas a ver que hay una respuesta, pero es fundamental entender que tiene que haber un desarrollo de, o sea, de la mente y también del cuerpo para acelerar el crecimiento de los procesos de la mente, en la experiencia que nosotros estamos viviendo, del ser, ¿sí? Más bien que de la mente, del ser. ¿Okay? En ese sentido, por ejemplo, también decimos, y uno puede ver esto en la cultura asiática, que ellos, por ejemplo, los japoneses son de las personas que más años viven. Hay de hecho, según, no sé si qué tan cierto sea, los registros Guinness, una persona que llegó a vivir en tiempo contemporáneo 250 años y era un hombre de Asia que era botánico. Um, Ahora, si uno entiende que hay una relación entre el cuerpo y la naturaleza, los elementos, puede comprender también que no es descabellado pensar que hay una conexión de los líquidos de nuestro cuerpo con los líquidos de la naturaleza, de la energía de nuestro cuerpo con la energía de la naturaleza, con los minerales y vitaminas de nuestro cuerpo con los de la naturaleza, y así sucesivamente. Todo está directamente conectado. El oxígeno de nuestro cuerpo con el oxígeno de la naturaleza. Entonces, de la misma forma, como decía el propio Bruce Lee, ese agua, be water, ¿sí? Lo que estaba tratando de decir es que cuando nosotros estamos en sinergia con los elementos del exterior, el cuerpo se sincroniza, se armoniza, pero cuando la persona se desarmoniza, entonces hay un trastorno. Lógico, esto es en el nivel de la forma, es en el nivel de los elementos. La mente puede estar muy por encima. No obstante, si la mente se ve influenciada por efectos químicos, es difícil la concentración. Es tan simple como si una persona se bebe varias copas, ¿sí? Y se emborracha, pero él trata de ser consciente y decir, puedo caminar bien, puedo abrir las llaves de mi carro, puedo conducir, puedo abrir las llaves de mi casa, puedo conducir, puedo hacer muchas cosas, pero el cuerpo le está haciendo un problema. Entonces, por mucho que trate de tener lucidez, va a estar dando tumbos de un lado para el otro. Esto es lo que ocurre con el cuerpo. Uno puede pretender tener una mente lúcida. Sin embargo, si por ejemplo está cansado, es difícil tener concentración, necesitas descansar. Si tienes, es tan simple cuando la persona tiene mucha obesidad y quiere decirse a sí mismo, me veo bien, pero cada vez que se va al espejo no le gusta lo que ve. Entonces es como una confrontación constantemente con eso. Dolores de espalda, todos los seres humanos tienen algún punto en la espalda donde en algún momento le ha dolido o le ha molestado, o incluso a veces es crónico, porque como es un vocabulario, es como nuestro entorno y nuestro cuerpo, es como un reflejo de nuestra mente que se da así para que aprendamos de ello en la escuela. Rara vez vamos a tener esa facilidad de simplemente sentarnos y decir, no tengo nada más que aprender, no tengo ningún conflicto, no hay ningún problema, y la mente se ve perfecta, porque entonces no tendría ningún sentido la experiencia. En consecuencia, cuando la mente se ve que quiere hacer algún tipo de desarrollo de ejercicio, le facilita muchísimo los elementos que están a su alrededor y que están en su cuerpo. Por ejemplo, muchas personas que tratan de realizar meditación eligen qué tipo de bebidas toman. ¿Sí? A veces ciertas infusiones, evitan ciertos tés por la teína y etcétera. Eligen ciertas frutas para comer, descartan ciertos alimentos, duermen X cantidad de horas y realizan ciertos tipos de estiramientos porque facilita la conducción de energía, porque a fin de cuentas el cuerpo, al ser un puente para la mente, si el cuerpo funciona bien, le facilita a la mente la concentración y los influjos. Si el cuerpo se hace pesado,
se hace tóxico, es como si estuviese el cuerpo o la persona drogada, ¿sí? O con pesadez. Entonces, la capacidad de la mente de desarrollarse, de tener concentración, de tener lucidez, de pensar correctamente, se hace más difícil. Entonces, eso es una de las razones por las cuales también muchos que realizan disciplinas complementan uno con lo otro, aún a pesar de que saben que el cuerpo solamente es un vehículo. Pero cuando la mente está armonizada, también influye en el exterior. Entonces, los eventos del exterior no son tan molestos porque las adversidades también le quitan a uno la concentración. Y cuando digo concentración me refiero a la paz interior, la tranquilidad, porque si estás preocupado por esto, preocupado por lo otro, en realidad es más la confrontación que hay interior. Dedicas más tiempo en tratar de pelear con lo que te está atacando la mente que lo que tú pudieses realizar, por ejemplo, para eh, cualquier otro tipo de ejercicio mental. ¿Sí? Hay muchos tipos de ejercicios mentales, desde la capacidad de poder controlar tus sueños, desde la capacidad de poder utilizar visión remota, desde la capacidad de poder utilizar telequinesis, de poder utilizar telepatía, de poder utilizar infinidad de cosas, ¿sí? Efectos de premonición, podemos utilizar la mente con tantos objetos y entre ellos incluso ayudar al cuerpo también a sanarse. Entonces se le facilita a la mente cuando muchos de estos ejercicios, perdón, estas condiciones son óptimas. Eh, ¿Qué más iba a decir al respecto de eso? Bueno, sí, por ahí, por ese lado. Otro aspecto, como siempre digo, el emocional. ¿Sí? Entre los ejercicios que uno realiza con lo que podemos llamar meditación, eso sea otro tema ya aparte porque no habría tiempo que abordarlo, es el hecho de trabajar las emociones que uno tiene, por qué se siente de determinada manera. Lo he mencionado otras veces, pero esto es un factor también fundamental porque ayuda también a equilibrar las cosas que ocurren en nuestra vida. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro? ¿Cómo puedo atraer? ¿Cómo utilizar también la ley de la atracción? Eso es lo que iba a decir hace un momento también que se me fue. ¿Sí? Es mucho más fácil realizar también este tipo de aceleración de muchas cuestiones cuando la mente está en calma. Pero para que la mente esté en calma, también necesita que el cuerpo esté armonizado por las cuestiones químicas. También necesita que el entorno esté en condiciones. Imagínense uno queriendo meditar enfrente de una autopista, los carros pasando, ¿sí? O quien puede meditar o relajarse, estar tranquilo y dedicar una hora de meditación y profundidad y profundizar cuando a lo mejor te están llamando todo el tiempo para decir que tienes que pagar X cosas, o cuando tienes una jornada de trabajo que no te lo permite, o tienes a los niños correteando encima, arriba y para abajo, y vamos al parque. Entonces, las condiciones de alrededor también es importante que se puedan trabajar para que también las condiciones internas estén mejor. Y además estén las condiciones internas mejor, se va a poder eh, llevar a cabo un mejor cambio en el exterior. Entonces, sí es importante el exterior en función de facilitar a la mente lo que la mente después puede hacer en el exterior. Porque si solamente se trabaja el interior, habiendo un montón de complejidades en el exterior, se hace como un trabajo más difícil. Sin embargo, si podemos trabajar lo uno y lo otro, es decir, un tiempo de meditación y un tiempo a organizar lo exterior, pienso que se aprovecha bastante bien tanto las capacidades mentales como las capacidades motoras. ¿Sí? Otro factor también, sí, importante aquí, es el factor de la mente, como digo, el psicológico o el ego. Bien, cuando digo el ego me refiero a la idea de estar separado. Uno de los aspectos importantes es que la meditación y la comprensión de la realidad y del mundo debe estar basada en el hecho de que todo es dual por una ración de aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos que estamos dentro de la totalidad, que estamos integrados con todo lo demás, muchas cosas empiezan a producir cambios en el exterior e incluso en cierto grado también en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, nosotros digamos que queremos, digamos, ¿qué tanta longevidad quiere tener uno? Pues cualquier persona diría, pues sería bonito después de los 60 años que una persona tenga buena salud, incluso antes, lógico, ¿no? Pero me refiero a que nadie quiere ser anciano no siendo una carga para nadie, ni con problemas que se le rompen los huesos, o siendo
una persona que hace sus necesidades en cualquier lado y no se acuerda, o tiene Parkinson o problemas de memoria. De manera que todo eso tiene que ver con cómo previamente una persona ha mantenido y ha cuidado su vida. Entonces, una vida longeva, con salud, es lo ideal. Una vida sana, donde una persona no tiene que estar yendo al médico, ni tiene que tener cirugías o trasplantes, o consumir ciertos fármacos, o etcétera, ¿sí? Porque es como un abanico tan amplio la cantidad de dolencias y enfermedades que una persona puede tener o que el ser humano tiene. Sin embargo, es difícil poder encontrar que esas personas entiendan lo que estamos hablando a simple vista y puedan realizar estos ejercicios, porque las condiciones en las que ellos están viviendo, las condiciones en las que se encuentran, ya son previas de vidas anteriores, de lo que fue su infancia, de su familia, del círculo alrededor de él. Entonces, como es una mezcla de muchos factores, pretender pegar un salto de ahí, ¿sí? Salir de ahí de la noche a la mañana es muy trabajoso. A veces no lo consiguen en esa vida, ni siquiera en la siguiente, para poder realizar un proceso de crecimiento. Uno, gracias a Dios, digamos que ya está en cierto estado en el que puede decir, bueno, vamos a aprovechar, ¿sí? Y vamos a partir de este punto en el que nos encontramos, que no tenemos todo ese bagaje tan grande, y podemos pegar ese salto. Y bueno, más adelante ayudaremos a otras personas también con esto, ¿no? Pero empezar uno por uno mismo, a trabajar uno en el interior y en considerar que todos estos factores, estos parámetros pueden irse superando y pueden irse trabajando siempre y cuando uno haga esta combinación, ¿no? Trabajos interiores que tienen que ver con la meditación y trabajos exteriores de la vida práctica. Y, y esto tiene dos connotaciones, por ejemplo. La connotación interior, como digo, es un autoanálisis y al mismo tiempo también es un ejercicio um, de las creencias. Evaluar las creencias que tenemos, con, trabajar las emociones que tenemos y por qué las tenemos así, y después armar nuevos pensamientos, ideas que nos resulten interesantes sobre la vida, dibujarlo, buscar imágenes sobre eso y trabajar para que podamos tener la vida que nos gusta. En el exterior es también lo que vamos a hacer, pero también cómo está desarrollado el cuerpo. Como digo, cuidar el cuerpo también permite que nos dé mejores prestaciones y va a producir también un proceso de sanación, porque muchas personas, la mayoría de personas creen que las patologías, las dolencias y demás son algo crónico, es algo que los va a acompañar toda la vida y no se quita. Lógico, no es por despotricar del sistema médico, pero es que no conviene que se enseñe en la facultad a los médicos el hecho de que las personas se pueden sanar a sí mismas o que todas las cosas son curables. Eso no conviene porque hemos hablado muchas veces de que hay unos intereses en que las personas sean drogodependientes, ¿sí? Porque de aquí van el cartel farmacéutico, Rockefeller, etc. Entonces, es muy bueno, es muy positivo que uno comprenda que la salud mental va a influir mucho en la salud del sistema nervioso y el sistema nervioso en el sistema orgánico, o sea, de los órganos. Por lo que una persona puede desde la mente, si la mente está equilibrada porque se ha estado trabajando haciendo ejercicios mentales, conseguir que el cuerpo realice ciertos cambios. Y también con los hábitos y las disciplinas que la persona tenga, también logra un proceso bastante grande, ¿sí? De que a lo largo de varios meses o de un año, la persona consiga quitar cosas que incluso son crónicas. Yo puedo decir que yo mismo también como breakdancer tenía muchísimas dolencias. A veces hacíamos las bromas de cuántas partes del cuerpo me podían doler y cuántas lesiones tenía y cuánta tendinitis y cuánto esto y lo otro. Y en cierto momento simplemente cosas que decía, no, esto no se quita. Y al día de hoy nada de eso me duele. Y si uno se creyese lo que el médico podría decir, me habían dicho, no, pues tienes que hacerte una cirugía aquí en la rodilla, en este también. De hecho, me lo dijeron. Tienes que hacerte otra aquí en este codo, y esto en otro codo, y aquí necesitas este. Mejor dicho, me hubiesen convertido en un transformer. Lo mismo con la dentadura. Si me fiaba lo que me decían los dentistas alguna vez, me habría gastado quién sabe cuántos miles en un montón de cosas de los dientes. Y al final dije, no, todo esto es ciencia. Entonces investigué aquí, aquí, allá, y no tengo ningún problema en los dientes. Entonces, el punto es, y aquí podemos ver el ejemplo de las creencias. La persona cree lo que le dice el médico, cree lo que dice el dentista y esto influye en la sugestión y la persona se lo cree.
Entonces, yo personalmente me gusta creer en la ciencia, ¿sí? En lo científico, partiendo de que todo es vibración, de que todo es conciencia, de que todo son cargas eléctricas, de que todo es magnetismo, de que en realidad es una cuestión dual y que todo es aprendizaje. En consecuencia, cualquier cosa que uno quiera, como hablamos en las clases sobre la columna vertebral y los dientes, especialmente la columna vertebral, todo lo que uno quiera comprender, todo lo que uno quiera conseguir en el cuerpo lo puede conseguir, incluso la estética, incluso enfermedades, cualquier cosa, siempre y cuando primero hay un equilibrio de la mente y luego en el cuerpo. Es como, digamos, un ejemplo, una mujer que quiere tener niños, pero el médico le dice no puedes tener hijos. Aquí hay un problema. Si ella le cree al médico, o sea, pone su fe en él, muy posiblemente no va a tener hijos. Y no porque no pueda tener hijos, eso es una cuestión completamente superflua, sino es la convicción la que influye en eso. Si ella dice, no, yo no le creo a él, yo creo en mí misma, y ella dice, vamos a mi interior y dice, ¿por qué no puedo tener hijos? Vamos a ver cuál es la cuestión emocional. Puede encontrar conflictos donde tiene una ansiedad de querer ser madre porque quiere ocultar un sentimiento de cualquier cosa, lo que sea, y encuentra que hay un conflicto que tiene que ver con su madre, ¿sí? Que va a encontrar que está tratando de quedar bien con su pareja, que es que él es realmente el que quiere tener niños. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista espiritual, diría que en realidad el Espíritu Santo nos está brindando todo tipo de oportunidades de autosuperación y que las dolencias, las enfermedades y los fenómenos que nos ocurren, aunque sean adversos, en realidad no son cosas malas, sino que son oportunidades. O sea, todo lo que está ocurriendo en nuestra vida no es otra cosa sino oportunidades. Por eso muchas veces le digo a la gente hablando de estos temas que las enfermedades y las cosas malas que ocurren en la vida en realidad no son malas, no hay nada malo. Lo que hay son oportunidades de experiencia, de crecimiento, de evolución. Por eso que alguien diga, no, es que tienes algún problema de salud porque eso es cosa del diablo, o son maldiciones generacionales, o que te echaron mal de ojo, todo eso solo son creencias que la persona las puede aceptar o no. Si las acepta, pues lástima. Si no las acepta, tiene la oportunidad de aprovechar esa experiencia y sacar algo positivo de él. O sea que si alguien dice, pero entonces sí puede ser una maldición o no puede ser maldición, todo va a depender de la creencia de la persona. O sea, la persona es la que tiene la última palabra, por así decirlo, en el hecho de que algo sea o no sea, porque las cosas son como una especie de diamante bruto, tú lo conviertes en un diamante tallado si tú quieres. Entonces tú determinas si una creencia la quieres aceptar o no, si tú quieres creerle al médico que te dice que tienes SIDA o le dices, mira, lo lamento, pero yo no creo en eso, ¿sí? Y lentamente le dices a tu cuerpo, estás sano, estoy perfectamente, y haces que esa emoción irradie todas las células, de manera que las células dirán, SIDA, yo no sé lo que es eso. Esa es la ciencia verdadera. Pero claro, imagínese uno la cantidad de información que le meten desde niño con el sistema de creencias que nos han impregnado socialmente. La persona tiene primero que desaprender y descreer todo lo que le han metido en la cabeza para decir, sí, tengo una fractura en la pierna, pero voy a ponerme una venda, voy a cubrir la pierna y voy a poner algo, te quiero, estás sana. Y siempre se toca la pierna y no piensa que esté enfermo, piensa que está sana. Y así es como se producen milagros a través de eso. Es decir, va a depender de la creencia. Cuando una persona dice, uff, yo tengo ya 70 y algo, a mí no me queda mucho aquí en el mundo, está haciendo una sentencia. El mismo está decretando que no le interesa continuar. Otra persona dice 70, yo estoy como un roble, me queda mucho tiempo. Él está afirmando una creencia, entonces están plasmando en la realidad lo que verdaderamente quieren conseguir. Y este es el factor en torno al cual gira todo. La mente es la que tiene la última palabra y la mente es la que crea los fenómenos, que crea la vida, que crea la salud, que crea la enfermedad, lo que puede hacer que algo sea positivo, que sea negativo, siempre va a ser la mente. Por tanto, la salud principal, número uno, tiene que venir de la mente y comprendiendo los simbolismos de los arquetipos del cuerpo y de lo que hay alrededor, entonces ya la persona puede ir trabajando diferentes factores, trabajar lo que hay en el interior y trabajar lo que hay en el exterior. Bien, bueno, preguntas que tengas sobre esto, ¿qué quieres comentar? ¿Qué te digo? Pues poniendo mucho cuidado, muy de acuerdo, muy sintonizada en lo que dices.
comparto la visión de la medicina que hoy en día tenemos, que es una cosa horrible, que no tiene nada que ver con medicina. No soy de las que creen en la medicina farmacéutica. No creo en la medicina farmacéutica como se está manejando. Y también soy de las que no le cree a los médicos. O sea, tiene que ser un médico muy especial. Y cuando digo un médico especial, tiene que ser alguien que tenga una visión holística, un homeópata. Yo a un homeópata le creo más. Alguien que trabaje con acupuntura china, que trabaje los meridianos del cuerpo, o sea, cosas así, ¿no? Pero sí, también desde el punto de vista de la medicina que se maneja hoy en día, que es lamentable porque cuando te dan la cita al médico, es que uno llega allá y uno ni le ve la cara al doctor, porque aquí es así en Estados Unidos. Tú llegas y no le ve la cara al doctor. Yo nunca le he visto la cara al doctor. A mí siempre me atiende la enfermera, porque es una enfermera como de cabecera que le ayuda, pero ella no es doctor. Y lo único que hacen es que te pesan, te toman la presión, o sea, como si uno fuera vaca, ¿no? O sea, lo pesan, a ver cuánto está pesando, te toman la presión arterial, te hacen exámenes de sangre a ver qué te pueden mandar, a ver si tenés colesterol, si tenés diabetes, si tenés... Nada de eso tengo yo, Dios gracias. Pero yo no voy casi al médico. Yo no voy casi al médico. Y me ha pasado algo particular, ahora que estoy observando más el cuerpo, es que a mí, hace como 2 semanas, se me activó todo el lado izquierdo del cuerpo. Se me activó. Me dolía la rodilla izquierda. Después el dolor de la rodilla se trasladó a la cadera y de la cadera me subió hasta la media espalda. Y me molestó el oído izquierdo, bien particular, el oído izquierdo y el ojo izquierdo irritado. Y yo no creo que esto sea casualidad. Claro. Todo el lado izquierdo, la energía, yo creo que tiene que ver cómo estaba fluyendo la energía a través de mi cuerpo. Sí, sí, pero Y es especialmente con el factor emocional del lado izquierdo. sí. Y mira que a nivel del cuerpo, mi lado izquierdo es mucho más sensible que mi lado derecho. Es más, cuando yo me paro, porque a mí en el gimnasio te hacen un ejercicio para saber uno en dónde está poniendo más fuerza, si sobre el lado derecho o el lado izquierdo. A mí me dijeron que yo favorecía mi pierna izquierda, es decir, que todo el peso yo tengo la tendencia a soportarlo sobre el lado derecho. Y el lado derecho lo tengo más desarrollado a nivel de fuerza y de pierna que el lado izquierdo. Eso a mí me parece súper interesante. O sea, hay cantidad de claves de cosas que yo necesito trabajar. O sea, a mí el cuerpo, ya el mismo cuerpo te habla, te dice. ¿Sí? Y no soy amiga de las cirugías, no creo en las cirugías, no comparto las cirugías. O sea, porque lo que hacen es que te mutilan el cuerpo, porque evita la autosanación, la autorregeneración del órgano, porque es posible. La fluctuación, exactamente. Sí, es posible. Yo perdí Por eso, mi vesícula. Yo perdí mi vesícula. Yo no tuve cómo sacar mi vesícula. Cómo salvarla. O sea, a mí me atacaron en el astral y yo perdí mi vesícula. Y es lamentable. Llegó a, bueno, mi vesícula, Dios, la voy a extrañar. Pero la gente te echa el cuento, no, eso es la vesícula, usted eso no la necesita. No me preocupe. bueno, Te dicen, no, solo le sacamos ese pedazo y eso no, usted no lo necesita. bueno, si uno se lo cree, pero fíjate que después de las operaciones casi nadie queda bien después de una operación, No, salvo es que la difícil. persona esté convencida de que necesitaba que le extirpasen eso. Pero en términos generales no, la persona no se queda bien. ¿Por qué? Porque hay algo en su subconsciente que le dice, yo estoy completo,
con todas las partes de mi cuerpo. Y algo que también en el subconsciente le dice, esta no es la manera de solucionar las cosas. No es extirpando, sino No. es perdonando, es integrando, es aceptando, como se produce Ujú, una sanación. Pero claro, a ujú, nivel consciente la persona no lo sabe, porque no se lo han enseñado. ujú. Sí, sí, yo también soy muy de partidaria de esta visión y del curso de autosanación, me parece maravilloso. Me encantaría ver. ¿Aló? Se fue el audio. ¿Estás ahí? Se le fue el audio. Bueno, me comentas en audio, en privado, esto me está volviendo loco. ¿Estás ahí? ¿Qué pasó aquí? No sé lo que acaba de pasar. No sé, yo solo sé que yo no escuché nada y yo dije, seguro se cortó la transmisión o ya se va a acabar, porque como lo sacan a los cierto tiempo. Ah, pues yo no sé qué pasó. Ay, a mí como me tienen tan interferido el teléfono, mis conversaciones las escucha hasta el presidente de la República, yo no sé. Sí, sobre todo está Me bueno. tiene súper intervenido el teléfono, el WhatsApp, Ah, todo. Yo ya me acostumbré. sí, no, te iba a decir que si querías mandar algún audio, por si acaso se cerraba aquí la transmisión, que mandases un audio en el privado y me seguías comentando. Pero sí, bueno, en Ok, definitiva lo que estábamos diciendo, mucho aprende uno de la mente con todo esto, ¿no? El lado izquierdo, el lado derecho, la salud. Es una oportunidad, porque la gente ha satanizado mucho la enfermedad y hasta la muerte. mira, a ver si se interrumpe el audio. Y el hecho Ok. de, sí, de la muerte es simplemente desencarnar porque es el momento de desencarnar, pero muchas cosas se satanizan y en realidad todos son oportunidades. Sí, hay un pánico, es una cultura del pánico a la muerte, ¿no? Pero al mismo tiempo es una cultura que vive para generar la muerte y la muerte prematura. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, pues Freddy, listo, seguimos hablando. Que muchas tengas gracias. una excelente semana. Tú también. Bueno.